Rusia, RT. 30 de octubre de 2025. Vídeo de los ejercicios con fuego real de Estados Unidos en aguas del Caribe. Más noticias. Doctrina Monroe 2.0. El retorno del águila a América Latina. Más noticias. Trump ordena iniciar pruebas nucleares de inmediato. ¿Es posible para Estados Unidos? Ensayos nucleares porque no están prohibidos y que impide realizarlos. Más noticias en todo el medio. Documentos infiltrados exponen que Estados Unidos retrasa informes de violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza. Vicepresidente de Estados Unidos explica la orden de Trump de iniciar pruebas de armas nucleares. Rubio, Hegseth y otros altos funcionarios temen por sus vidas y se mudan a bases militares. Obuses rusos aniquilan un centro ucraniano de control de drones. El proyecto de la India y Rusia para desafiar el monopolio del Boeing y Airbus y los tribunales del Comando Vermelho, torturas, castigos y desapariciones en las favelas de Río. El ministro de Defensa belga aclara sus palabras sobre borrar a Moscú del mapa. Vance, el altercado con Zelensky fue lo más famoso que he hecho. Maduro, la generación Z es un invento de la guerra psicológica occidental. Zaharova, Occidente utiliza a la Corte Penal Internacional para ejercer presión sobre quienes no le convienen. La ayuda humanitaria de Venezuela llega a Cuba y Jamaica tras el superhuracán Melissa, la astronómica cifra que va a necesitar Ucrania para continuar sus combates contra Rusia. Vídeos de caos desde Tanzania en medio de fuertes protestas tras las elecciones. Famoso actor de Hollywood revela que donará un riñón a un desconocido. Trump afirma que otros países realizan pruebas nucleares. ¿Por qué no es verdad? Penélope, la influencer que posaba con armas y murió en la letal operación en Río de Janeiro. El príncipe Andrés es despojado de sus títulos e intimado a abandonar su residencia real. Dale tu dinero a alguien. Billie Eilish carga contra los multimillonarios. Sharon Stone le dice a Cindy Sweeney que está bien ser sexy en medio de fuerte polémica. La feroz crítica de J.K. Rowling a una popular revista por presentar a trans como mujeres del año. China, CGTN. Xi Jinping y Donald Trump concluyen su encuentro en Busan. Más noticias dentro del medio. En la portada en destacados, el presidente Xi Jinping se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Busan. Otra vez, Xi Jinping afirma que se debe garantizar el avance estable de las relaciones China-Estados Unidos. En directo, programa especial sobre la 32 reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y texto íntegro, propuesta del Comité Central del Partido Comunista Chino para la elaboración del 15 Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social. Tras la conclusión de la reunión entre los líderes de China y Estados Unidos, el presidente Trump acompaña al presidente Xi Jinping hasta su vehículo. Más noticias dentro del medio. Personalidades de diversos sectores dan cálida bienvenida al presidente Xi Jinping a su llegada a la República de Corea. China da a conocer los resultados de las conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos en Kuala Lumpur. Más noticias. Dentro del medio, China da a conocer tripulación de Shenzhou 21 para misión de estación espacial. Encuesta de CGTN, más del 80% aplaude la contribución de China a la integración del Asia-Pacífico. Elon Musk ha lanzado Grocopedia, intensas lluvias causan inundaciones y cortes de energía en el área metropolitana de Buenos Aires. Nicolás Maduro anuncia la suspensión inmediata de los acuerdos de energía con Trinidad y Tobago. 2 sospechosos del robo del Louvre fueron detenidos y Argentina abre centros de votación, abrió centros de votación donde en las legislativas ganó Milei. China. Xi Jinping y Donald Trump se saludan y posan para las cámaras. Irán, Hispan TV. FBI investiga en secreto crimen organizado israelí en Estados Unidos. Irán, Estados Unidos es el mayor riesgo de proliferación nuclear del mundo. Más noticias dentro del medio. Maradona, la zurda rebelde de los pueblos contra el fascismo. Se hace presente este 30 de octubre. Vea cómo Venezuela neutraliza 2 narcoactores.
avionetas en el tráfico de drogas. Más noticias. Rusia avisa que anexión de Cisjordania provocará tensiones regionales inmediatas. Y Israel sigue violando el acuerdo, mata a 109 palestinos en 24 horas. Más noticias. Presidente del Líbano pide al ejército enfrentar incursiones de Israel tras un ataque mortal. Lula exige unidad estatal tras masacre de 130 víctimas en Río de Janeiro, involucrado el crimen organizado. Ejército israelí asesina a un menor palestino en Cisjordania, cerca de Ramallah. Turquía, TRT. Israel viola otra vez el alto el fuego en Gaza mientras Hamás denuncia escalada e intento de sabotaje. Escala la tensión en el sur del Líbano. El presidente ordena al ejército enfrentar la agresión israelí. El foro TRT World vuelve a abrir sus puertas en Estambul con un llamado al diálogo y también a la justicia. ¿Cómo planea Turquía consolidarse como una figura importante en el mercado global de tierras raras? El bazar de los perezosos de Siria, que facilita la vida y empodera a la sociedad tras la guerra. ¿Por qué los recientes ataques israelíes amenazan la estabilidad libanesa y el desarme de Hezbollah? Estados Unidos ataca otro barco en el Pacífico mientras Venezuela denuncia que frustró el plan de la CIA. Y el diabólico plan de Netanyahu para el alto el fuego en Gaza es seguir masacrando a los palestinos. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Presidente turco, Siria avanza hacia la paz y el desarrollo económico. Más noticias. En todo el medio, 49 cadetes sirios comienzan mañana su formación en academias militares turcas. Más noticias. Canciller alemán inicia visita a Siria y afirma apoyo al pueblo sirio. 2 soldados sirios mueren en ataque atribuido a las fuerzas de seguridad de Israel. Siria inaugura Feria Internacional de Reconstrucción con participación de 23 países. El Líbano, con Almanar. Más de 100 mártires en 12 horas de bombardeo. El ejército israelí afirma que ha reanudado el alto el fuego en Gaza. Pues no se entiende. Más noticias. Dentro del medio, el ejército libanés intensifica la confrontación con el enemigo israelí y establece un puesto en la frontera de Blida. Más noticias. Guerra de 2024, día 38. La resistencia repele heroicamente nuevos intentos de infiltración israelí y lleva a cabo ataques precisos. Más noticias. Bloque parlamentario de Hezbollah. Líbano se enfrenta a una agresiva campaña estadounidense-israelí. Presidente Berri, la agresión contra el Líbano no se puede detener solo con las condenas. El presidente Aoun ordena al ejército libanés que haga frente a cualquier incursión israelí en el territorio libanés liberado. Más noticias dentro del medio. Hezbollah, la agresión israelí en Blida se llevó a cabo con el apoyo y la complicidad de Estados Unidos. Una abrumadora mayoría de palestinos en Gaza y Cisjordania se oponen al desarme de Hamás. Fuerzas de ocupación israelí se infiltran en Blida y ejecutan a un empleado municipal en una incursión al amanecer. Venezuela, Telesur. Xi Jinping y Trump acuerdan reducir la guerra comercial y ampliar cooperación en materia antidroga. El gobierno de Honduras activa a las Fuerzas Armadas para frenar el golpe electoral. Presidente Maduro, la generación Z es un invento de la guerra psicológica occidental. El huracán Melissa Díaz-Canel recorre Holguín y llama a una inmediata recuperación. Xi Jinping y Trump, lo que acabamos de decir, reduce la guerra comercial y amplían el acuerdo antidrogas. Congresistas de Estados Unidos abandonan sesión sobre ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Venezolanos marchan en rechazo a las acciones bélicas de Estados Unidos. Y presidente Maduro, la mejor ayuda que puede ofrecer Estados Unidos a Cuba es levantar el bloqueo. El medio de la isla, Cuba debate. Sí, y Trump se reúnen en Corea del Sur con expectativas de acuerdos comerciales. Estamos vivos, el grito que se impone a la destrucción dejada por Melissa. Hashtag Fuerza Cuba. Constata Díaz-Canel daños de Melissa a la economía de Holguín. Fuerzas combinadas, las FARC y el MININT rescatan compatriotas en localidades de Holguín y Granma. Nota informativa número 6 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el huracán Melissa. Nicaragua, el 19. Instituciones del Estado de Nicaragua preparan Camposanto para conmemoración de los
Fieles difuntos. Ministerio de Salud de Nicaragua refuerza lucha contra el cáncer de mama con la incorporación de nuevos mamógrafos. Delegación de Nicaragua llega a Venezuela para participar en un importante encuentro de solidaridad. Conmemoramos el 27 años del deslave del volcán Casitas y del heroísmo de Felicita Celedón. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, 20 años de Amarás, una historia cautivante. La expedición de Carlos V contra Argel en 1541. Jornadas Orán Alicante organizadas por Casa Mediterráneo y el Instituto Cervantes de Orán. Conmemoración del 64 aniversario de las matanzas del 17 de octubre de 1961. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Washington reescribe el borrador sobre el Sáhara Occidental. La nueva versión refuerza la autodeterminación y elimina la autonomía como única base de la solución. Witkoff sobre Argelia y Marruecos. En 60 días tenemos un acuerdo de paz entre los dos países. Marruecos estrenó en el Sáhara Occidental un nuevo dron kamikaze desarrollado en Israel. Y Trump amenaza con sanciones a España por las discrepancias sobre el 5% del gasto militar. Deberían ser castigados, dice. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 30 de octubre de 2025 vamos a hablar del medio más visto por libaneses y palestinos y más censurado por la célula anglo, antisemíticamente denominada Israel e indistintamente insista es Al-Qaeda. Al-Mayadem. Y dice Al-Mayadem lo siguiente: Líbano condena incursión israelí en Blida y eleva la alerta militar. El presidente Aoun, David Berri y el ejército libanés condenaron la incursión israelí en Blida y exigieron detener las violaciones del alto el fuego. Historias relacionadas que constata el medio. Reportan incursión israelí y movilización del ejército en el Líbano. Como estamos viendo, primer ministro del Líbano exige detener ataques de Israel. Estados Unidos busca contener tensión en el Líbano en medio de ofensiva israelí. Ofensiva israelí que además del alto el fuego en Líbano, que se lo ha pasado por lo que tiene ahí colgado, también se ha pasado el alto el fuego en Palestina, está atacando Cisjordania, está atacando Gaza, hay más de 100 muertos y muchísimos más heridos, y esto es como si no existiera alto el fuego ni en un lado ni en el otro. ¿Qué alto el fuego es este? En una guerra. Entonces, yo no entiendo nada, así que otra vez seguimos mirando, seguimos haciendo boicot, que lo que les duele es el dinero. Toda empresa que tenga este corte y este sesgo, ¿eh? Boicot absoluto. Y si tenemos que reducir nuestro capitalismo, lo reducimos. Pero el pueblo tiene que mandar. Levántate del sofá. Tenemos a nuestros hermanos muriendo, asesinados y encima como si fuera la paz y el alto el fuego. Pero esta gente, ¿qué se creen? ¿Que somos gilipollas? ¿Cómo nos tratan así? O sea, de verdad, lo del anglo no tiene palabras. Vamos, la diplomacia con Israel fue inútil, según primer ministro del Líbano, y ya te lo digo yo que en Palestina exactamente igual y en todos lados. Entonces, bueno, a ver cuándo se acaba esto, se va de ahí esa célula terrorista anglo, deja al anglo de robar, piratear y asesinar y cometer genocidio, porque no va a poder matar a toda la sociedad para luego reimplantar a sus rubitos, porque sus rubitos tienen perros y gatos, no tienen hijos, ¿eh? Y ya está bien de desestabilizar lo que se llama Oriente Medio, que en realidad es Asia, igual Europa, es Asia también. El telón de acero del borracho degenerado de Churchill, que se lo meta por donde lo dijimos. Ya está, demostremos que ya está bien, que ya ha cambiado el palo. La población tenemos que movernos, no podemos seguir viendo cómo están muriendo los hermanos así, tal cual. Viva Palestina libre, del agua al agua, la Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.